Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra audiencia. Todo el proceso del fin de semana nos ha llevado por una más de los acontecimientos que están desarrollándose en este muy breve, para algunos, año 2024, que tendrá esas dos estaciones, la de la elección y también, desde luego, el cambio del gobierno, pero también me parece que ahora, a propósito de ese acontecimiento, el justamente llamado la marcha o concentración que tuvo lugar este domingo, creo que también está puesto una discusión sobre que nos están llevando ahora, me parece, hacia fundamentos básicos de qué sí y qué no es la democracia. Y también alrededor de ello, me parece que lo relevante de todo ese proceso es decir que de una manera muy llana, la democracia pues es una forma de Estado en la que el gobierno siempre está al servicio de sus propios ciudadanos y no viceversa. Eso mucho tiempo hace lo dijo el profesor Sartori, y creo que además con muchas razones para lo que implica, por ejemplo, el propósito de que son los partidos los que deben elaborar con sus candidatos una serie de propuestas, proyectos de gobierno que se deben explorar para que la sociedad tome justamente sus decisiones. Y son justamente en ese terreno que llamamos las campañas como se pueden tomar esas decisiones, y allí los propios partidos y sus candidatos van a decirle al ciudadano cómo impactarían en el bienestar social. Creo que eso impone también a los vencedores de toda elección el imperativo de la responsabilidad, es decir, la selección de los mejores proyectos para que sean evaluados de manera positiva por cada elector, y porque de esa manera han de continuar con su carrera política. Algo así es lo que me parece que está en el relieve de la discusión, o debiera estarlo, en este propósito de la marcha por la democracia, en donde permitió, me parece, representar la fuerza social y política que son adversas, desde luego, al López Obradorismo, y que además se trató de una convocatoria exitosa que tuvo lugar, es cierto, en Ciudad de México, pero que fue replicada en más de 100 ciudades de la República Mexicana y del extranjero. También la marcha es el antecedente, hay que explorarlo de ese modo, a una elección presidencial muy competitiva, en la que nadie puede decir que tiene la victoria consigo. Hay también, desde luego, la vigorosa presencia de la sociedad civil y de sus organizaciones diversas que se expresaron de manera articulada y con un control de la agenda. Diríamos que la agenda pública no está más en el patrimonio que en la narrativa tuvo el presidente, o por lo menos él así lo estimó y lo manejó durante estos 5 años, y seguimos contando. Me parece que también el contraste del mensaje de Lorenzo Córdoba consiste en una narrativa no solo distinta, sino también con una oratoria profesional que tiene altura y que tiene visión de Estado. Además, me parece que el presidente ha perdido el control de la agenda pública por la inseguridad y la violencia generalizadas, que ya sin duda son una preocupación central y también cotidiana de los mexicanos en amplísimas zonas del país, sobre todo si estimamos la narrativa que está asociando al gobierno federal con la delincuencia organizada y el rol de moderador que han tenido en la coyuntura reciente los miembros de la Iglesia con esos grupos ilegales. La violencia y la inseguridad son sin duda articuladores de la principal queja, una queja que, por cierto, es lo mismo aplicada para opositores que oficialistas en toda la agenda pública. Y yo diría que si hacemos un balance ahora del cierre del mes que estamos terminando en torno al proceso de la intercampaña, cómo se ha desarrollado, me parece que arroja un saldo favorable a las oposiciones, por lo que toca a la expansión sobre todo de la inseguridad, que en la perspectiva cotidiana es ya una crisis generalizada, lo mismo que el conflicto, por ejemplo, por el abasto de agua en el país y su narrativa. Nos acercamos de ese modo a una campaña electoral el próximo mes de marzo, en donde habrá un alto volumen
de miedo entre distintos ámbitos de la sociedad y desde luego sus potenciales electores. En el caso del Zócalo capitalino, que sin duda es un lugar preferencial para la campaña electoral, pues tendrá el turno para el oficialismo a partir del próximo 1 de marzo, con una candidata presidencial oficialista que por ahora no ha figurado en la agenda pública, inscribiendo, por ejemplo, su candidatura formal en el INE, compitiendo con la Marcha por la Democracia de un modo absolutamente descolocado y desfigurado. El guión del oficialismo, por tanto, va a continuar con un presidente que es sin duda el principal activo como un gestor electoral de toda su coalición, de todo ese partido movimiento, y ya no para disponer de una presidencia y un aparato público vigorosos, sino para cumplir el rol del presidente fuerte, que mucho tiempo ha sido aplicado para él mismo en toda su vida pública y ha sido vigente sobre todo para que pueda expresarse el López Obradorismo en el gobierno, y en el gobierno lo que han expresado es justamente una absoluta incapacidad de gobernar. Y esa incapacidad tiene que ver con que hay la lógica que hace mucho tiempo la puso muy bien en su libro don Arnaldo Córdoba, cuando hablaba justamente de cómo se formó, el título lo dice todo, la formación del poder político en México, donde simplemente agrega todo lo que lo más importante es siempre un presidente fuerte en ese texto, y no que tengamos un aparato público robustos, y no que tengamos un gobierno fuerte. Cuando eso ocurre, todo depende de una persona, y allí me parece que es la principal deuda que tiene el López Obradorismo con la sociedad, entender que primero va para ellos, primero va el personaje, y después las reglas del juego de una democracia viva y actuante.